No te hagas sordo, roca mía. A ti llamo, Señor, roca mía. No te hagas el sordo, no seas que si guardas silencio, me ocurra como a los que bajan a la tumba. Escucha la voz de mi plegaria, cuando a ti grito y elevo mis manos hacia tu templo santo. Junto con los malvados, no me arrastres ni con los que cometen iniquidad, que hablan de paz a sus hermanos, pero llevan dentro la maldad. Págales tú de acuerdo a sus obras y según la malicia de sus crímenes. Dales lo mismo que han hecho sus manos, págales como se lo merecen. Ya que no miran las obras del Señor, ni entienden lo que hacen sus manos, Él los destruirá y no los rehará. Bendito sea el Señor, que ha escuchado la voz de mi oración. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confiaba en Él y me socorrió. Por eso mi corazón se alegra y le canto agradecido. El Señor es la fuerza de mi pueblo, un refugio seguro para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a los tuyos. Pastoréalos y llévalos por siempre. Este es el Salmo 28, entre paréntesis 27. Lo digo así porque así aparece en la Biblia latinoamericana. Y justamente empezando a leer el Salmo, yo pensaba qué diferente sería si este Salmo se lo estuviera diciendo Dios al hombre y no el hombre a Dios. Cuando dice, a ti te llamo, no te hagas el sordo. Es reiterado a veces en la oración humana esa sensación de que a Dios hay que presionarlo y que a Dios hay que lanzarle sus advertencias. Hay un pasaje que está en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, que habla del rey Ezequías y cómo a través del profeta Isaías se le anunciaba que ya estaba pronto a morir, que fuera preparándose, que fuera, bueno, dejando todo en orden, porque iba a morir. Este rey, de hecho, esta explicación de este texto lo usé para un taller recientemente, y este rey refleja mucho lo que en la vida cristiana, y yo diría en la vida espiritual en general, salvo el extremismo musulmán, que por ejemplo no le importa estrellarse en un atentado o un avión porque tienen hambre de cielo, aunque todo esto sea una locura, ¿no? Esto es una muy mala interpretación de lo que es Dios. Pero en el común denominador, todos amamos a Dios, todos sentimos que Dios es lo más importante en nuestras vidas, etcétera. Pero cuando nos encontramos ante la realidad de que Dios nos va a llamar, eh, le decimos ya va. Entonces Ezequías le pidió a Dios, bueno, le sacó la cartilla a Dios. Acuérdate de todo lo que yo te he sido fiel, lo que yo he estado contigo. Entonces Dios le concede 15 años más de vida. Pero en ese sentido, no es solamente el hecho de que Dios es algo importante, pero no es lo determinante para muchos de nosotros. Pasa lo mismo con este tipo de súplicas. O sea, es el temor a que el malvado nos venza, a quedar derrotados, es el temor a caer en desgracias, es el temor a la enfermedad, es el temor a la pobreza, es el temor a la necesidad en todos los sentidos, en el buen sentido de la palabra. O sea, el pasar necesidad, no tener que vestir, no tener que comer. Todos esos temores lo recoge un salmo de súplica. Por eso, fíjense que el título de este salmo dice, no te hagas el sordo, roca mía. O sea, la roca es Dios. Ahora, ¿por qué decirle a Dios no te hagas el sordo? O sea, ¿dónde está el problema? Para esta respuesta, voy a tomar también el pasaje del Evangelio. Sí les voy a deber el evangelista, ¿no? No soy tan empoderado en la palabra de Dios como quisiera. Estoy trabajando en eso, pero cuando Dios va a llamar a Natanael, eh, que luego sería Bartolomé, si no me equivoco, de los 12 apóstoles,
él le dice a este hombre de bien, a este justo hombre, porque él, cuando se lo llevan, él, Jesús le dice, aquí hay un hombre de Dios, un hombre recto, un hombre justo. Y Natanael le dice, pero ¿de dónde me conoces tú? O sea, yo no te he visto. Y Jesús le dice, cuando estabas orando debajo de la higuera, yo te escuché, yo estaba allí. Ahí es cuando él le dice, verdaderamente tú eres un profeta. Esa frase es para quizás desmitificar el hecho de que no hay ninguna súplica, ningún pensamiento, por más rápido, fugaz, oscuro y secreto que sea, que Dios no escuche. Entonces no nos condicionemos al hecho de que Dios no nos escucha. Yo una vez recuerdo, ante una situación muy dura que me tocó vivir, yo le dije al Señor, o le decía a las personas que vivían conmigo, es que a mí Dios no me escucha. Porque uno siente que Dios no le escucha cuando Dios no hace lo que uno quiere que haga. Ese es el detalle. Cuando Dios no hace mi voluntad, entonces uno al final se siente desahuciado. De hecho, hay una oración a María que a mí me cuesta un poco rezar, que también a María se le dice, no desoigas nuestras oraciones que te dirigimos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ese no desoigas, a mí me choca un poco decírselo porque María, siendo reflejo del amor, de la misericordia de Dios y de todos los dones que el Espíritu Santo pueda dar a un ser humano, en María estaban todos. María nunca va a no escuchar una oración, por más desatinada que pueda llegar a ser. Entonces lo que el salmista expresa acá, eh, podemos luego condensarlo en el versículo 7 de este Salmo 28, que dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón confiaba en Él y me socorrió. O sea, siempre Dios nos va a escuchar, aunque la respuesta a veces sea un no o un silencio. En el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, Cristo hizo una oración muy sentida además, que en la película de La Pasión de Cristo Mel Gibson la sabe separar muy bien. Me gusta cómo lo hace. Es una película muy bien asesorada. Porque él dice, Padre, aparta de mí este cáliz. Y ahí hace una pausa, hay un silencio. Jesús en la película ve la luna y la luna se oculta. Es como el Dios que en esencia guarda silencio. Dice, no, mi voluntad no es esa. Y entonces Dios Jesús, que es Dios también, por supuesto, en sintonía con su Padre, entiende y dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. A mí me encanta cómo se hace esa imagen allí. No sé si sería así, si sería más rápida, más lento, pero lo cierto es que la frase la pronunció y es muy diciente, o sea, ilumina mucho la forma de relacionarnos con el Padre. Porque pese a todo el sufrimiento que Cristo vivió en las últimas horas, en los últimos días de su vida, la compañía del Padre nunca estuvo ausente. Tanto es así que luego de pasar por ese enorme suplicio, inmediatamente Cristo inicia su misión final. Ya había vencido el pecado. Cristo fue un hombre que nació, vivió y murió, porque después de muerto no se puede pecar, ni se puede obtener virtudes. Muerto está muerto. Pero él logra morir y decir nunca pequé. Entonces Cristo ahí se convierte en el nuevo Adán. Es en ese momento, en la muerte. Toma una acción misionera, baja a los infiernos, decimos en el credo, ahora como el limbo, donde estaban todos los justos esperando que Cristo les abriera el cielo. Los recoge, se los lleva al cielo junto con el buen ladrón. Y luego ocurre lo otro trascendente, que es la resurrección. Y ahí no solamente vence el pecado, sino también a la muerte. Y esto no hubiese sido posible sin la presencia y la compañía del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, Dios no siempre nos va a evitar el Vía Crucis y la cruz, o inclusive el dolor, pero sí hay una garantía de resurrección. Y ese es el mensaje que podemos trasladar cuando hablamos de un Dios que es roca. El Señor es la fuerza de su pueblo,
un refugio seguro para su ungido. Eso lo dice el versículo 8. El Señor es la fuerza de su pueblo, de tu familia, de tu vida. Ese es el Señor. Entonces, con la fe del Dios, con la convicción del Dios que no es sordo, ni ciego, ni mudo, que es sabio y que además con amor siempre, y esto es importante y con esto termino, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Dios no está en el sadismo, Dios no está en la tortura, Dios no está en el dolor infligido. Dios quiere evitarnos sufrimientos peores que el sufrimiento físico, lo decían estos días en el Evangelio. Preocúpense por el que puede echar el cuerpo y el alma a la gema, que era como decir el infierno. Hay quien traduce que también era como el lugar de los desechos, pero al final es el lugar donde no está Dios, a la condenación. Es el lugar eterno donde no está Dios. Entonces Cristo quiere que nosotros nos salvemos siguiendo su ejemplo y su camino, que está probado, es efectivo, funciona. Funciona porque además la producción de mártires y de santos, especialmente de santos, que ha tenido nuestra fe, por seguir el camino de Jesús, es admirable. Probado con prodigios, con vida mística, con fortaleza ante la tentación y con una acción de servicio y de amor comunitario fuera de serie. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.